Gloria a Dios. Muy bien, primero que todo, mis amados, vamos a recoger nuestros pensamientos, por favor. Vamos a concentrarnos en lo que el Señor trae para nosotros hoy. Algo que el Señor ciertamente demanda en su palabra es que nosotros no despreciemos la mesa que Él ha puesto delante de nosotros, no despreciemos su palabra. Por el contrario, estamos llamados por el Señor, cada uno de nosotros, a prestar atención al mensaje de su corazón para cada día, para cada semana. El tema que traigo hoy es un tema vital, de vida o de muerte, como dicen por ahí. Es necesario para todos y cada uno de nosotros en el Señor. Y aunque mucha gente fuera de la iglesia, allá arriba, allá en el mundo, no crean en Dios, aunque ellos no lo crean, nosotros lo sabemos y estamos seguros que un día nuestro Señor juzgará nuestras vidas. Esto es algo que está claro para nosotros. Pero el Señor juzgará nuestras vidas de acuerdo a su palabra. Y preste atención a lo que voy a decir, porque Él no nos va a juzgar a cada uno de nosotros ni de acuerdo a lo que nosotros creamos. Él no nos va a juzgar de acuerdo a lo que nosotros pensemos. Él no nos va a juzgar por nuestras costumbres y mucho menos por nuestra religión. Si no es así, ¿qué dice la Escritura de cómo nosotros seremos juzgados? Juan capítulo 12, verso 48 lo aclara ciertamente y dice la palabra: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por favor, mis amados, presten atención a este versículo bíblico. Porque la palabra que el Señor habla no solamente está concretada o concertada en la Biblia, pero también la manda cada 8 días a través de los ministros. No solamente yo, todos los hombres de Dios que traen la palabra para todas estas almas en este mundo, entonces son instrumentos de Dios para manifestar la voluntad perfecta de Dios. De tal manera que nadie podrá excusarse delante de la presencia del Señor. Su palabra es predicada, su palabra es anunciada. Y por esa palabra que Dios anuncia, aún a través de nosotros los ministros, Dios va a juzgar las almas de los hombres. Por lo tanto, siendo esto de esta manera, mis amados, nosotros debemos caminar hacia la santidad, caminar hacia Él constantemente y no hacia el pecado. ¿Por qué? Porque hay una razón para ello. Primera de Pedro 1:16 dice: ¿por qué? Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y Él es santo en todo el sentido de la palabra. Tan santo es nuestro Dios que Él no habita donde mora el pecado. Ahora, todos nosotros sabemos que en un pasado de esa eternidad de Dios, un día Él creó al hombre, y cuando lo creó, según dice la palabra, lo creó conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y lo creó con un propósito. El propósito era de tener una comunión íntima con Él, una relación con Él, una amistad con Él. Él quería tener esa familiaridad con este hombre, esta unión estrecha con Él. De tal manera que entonces Dios hizo a Adán, lo hizo perfecto, puro, santo, recto, para poder entonces tener esa comunión con Él, porque Dios es santo, puro, recto, perfecto. Le dio esas cualidades al hombre para poder tener esa intimidad con Él. Pero además Dios hizo algo maravilloso. Él no esperaba que esa relación fuera unilateral. En otras palabras, yo te digo qué es lo que tú tienes que hacer conmigo. No,
una relación bilateral, donde Dios tiene su libre albedrío, porque Él es Dios, Él toma sus decisiones, Él hace como Él quiere en su divino poder, y también le dio ese poder al hombre, y se lo dio a través del libre albedrío. Dios entonces toma a Adán y le da libre albedrío y lo hace santo. Dios esperaba que a través de su libre albedrío este hombre buscara a Dios, reconociera quién era para él y de la misma manera lo amara y lo buscara. Presta atención, por favor, a estas palabras, porque cuando Dios le dio el libre albedrío al hombre, de ahí en adelante el hombre ya no estaba obligado a tener una relación con Dios. Si la tenía, era porque de su voluntad él se acercaba a Dios. Así que, mis amados, la relación de nosotros con Dios, por cuanto nosotros también tenemos este libre albedrío, siempre dependerá de nuestra voluntad, de la voluntad del hombre y de su conciencia. Conciencia que nosotros todos sabemos qué le pasó a la de Adán. Una conciencia que le falló a Dios, que se apartó de la voluntad divina. Y el problema de tener una conciencia que no tenga a Dios es que esta conciencia eventualmente se empieza a corromper. Y Adán fue víctima de ello también. A pesar de que él fue puro, santo, perfecto, recto delante de Dios, su conciencia un día a través del pecado comenzó a corromperse. Y de ahí en adelante, cuando él cayó completamente en el pecado, esta conciencia comenzó un camino de decadencia por causa del pecado. De tal manera que está declarado en la palabra que todos nosotros nacimos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia se contaminó a través de los tiempos por causa del pecado. No hay ningún hombre que pueda levantarse y decir yo estoy limpio de pecado. Aún su conciencia lo va a redarguir. Pero esto ya lo dice la Escritura. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Yo he escuchado mucha gente diciendo que porque ahora son cristianos, que no tienen pecado. Si eso es así, ellos están engañándose a ellos mismos. Y ya lo vamos a ver más adelante lo delicado que es, porque comprometen también a Dios con sus palabras. Adán sabía que él había pecado al Señor. Y como Adán, nosotros también sabemos. Por tanto, nuestra conciencia nos redarguye de pecado a cada uno de nosotros. Para el mundo, esta conciencia ha sido cauterizada. En otras palabras, la conciencia los llamaba y ellos no le contestaban. La conciencia los redarguye y ellos ignoran a su conciencia. Adán también pasó por ahí. Él también lo supo. Lo único es que él no se justificó delante de Dios. Tampoco nosotros podremos hacerlo, mis amados. Si realmente Dios mora en nuestros corazones, nosotros no podremos hacerlo. Y la misma Escritura lo declara. Mire esto, Job 25:4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Vamos a partir este verso en dos partes. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Mi amado, no hay ninguna manera. De ninguna manera el hombre podrá justificarse con Dios. Una vez más, nadie es lo suficientemente santo, puro, recto y perfecto para pararse delante del Señor y decir, heme aquí, Señor, yo soy limpio delante de ti. Al punto que pasaron 4000 años y no hubo ni tan solo un hombre que pudiera pararse delante de Dios y decirle a su Creador, Señor, yo soy limpio.
tuvo que Dios mismo a través de la persona de Jesucristo venir a esta tierra, hacerse uno como nosotros para poder vivir una vida de santidad, separado para Dios. Porque no hubo ningún otro hombre que fuera tan bueno, tan recto y tan perfecto como para hacerlo. No fue Job, no fue Abraham, no fue Isaac, no fue Jacob, no fue Moisés, no fue ninguno de los profetas, Isaías, Jeremías. Entiéndalo, por 4000 años desde Adán hasta Jesucristo no hubo ni tan solo un hombre que se levantara. De Jesús hasta nuestros días tampoco lo hay. Jesús es un hombre como ninguno. Partió la historia de la humanidad en dos. Entre los que no se pueden justificar delante de Dios y Él que se paró delante de su Padre limpio, puro, santo y perfecto, siendo uno como nosotros. Esto quiere decir que sí se puede, mis amados, que nosotros potencialmente podemos lograr hacerlo. Y aquí viene la segunda parte de la pregunta. ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Para esa época, ya Dios había preparado de antemano la manera o la forma de que el hombre de cierta manera se pudiera limpiar con el Señor, y perdónenme la redundancia, miremoslo, está en la Escritura. Primera de Juan 1:9. La única forma que podamos justificarnos es, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo nosotros nos limpiaremos? Confesando a Dios nuestra condición. Ahora bien, esto es conocido para nosotros. Están los hijos de Dios y están los hijos del diablo. Los hijos del diablo, ellos no reconocen su condición delante del Señor. Ellos no quieren admitir que son pecadores. Y muchos de ellos, aunque admitan, sí, yo peco, no lo hacen con arrepentimiento. Yo no sé si yo me hago entender. Una cosa es que yo reconozca mi pecado, otra cosa es que yo me sienta mal de haberlo hecho. El que es pecador, practicante del pecado, muchas veces sí ellos declaran su pecado, pero lo hacen sin vergüenza alguna, sin temor alguno delante del Señor. No piden perdón. Y ahí tiene que haber una diferencia entre los hijos del diablo y los hijos de Dios. Nosotros también pecamos, lo dice la Escritura. No nos podemos engañar a nosotros. La diferencia es que nosotros estamos llamados por Dios a presentar una actitud de arrepentimiento y a pedir perdón delante del Señor. De tal manera que eso nos pone a nosotros en un camino, y es el camino de la santificación. Separarnos del mundo y acercarnos más a Dios, con el propósito de que Él nos limpie y nos perdone. Entonces, si eso es así, seremos verdaderamente justificados delante de Él. Lo lindo de esto, lo lindo de la mente de Dios, es que Él lo ha preparado todo para justificarnos y abrió camino a través de su amado Hijo Jesucristo. Mira esto, Romanos capítulo 3, verso 24 al 26. Preste atención a estas palabras, mi amado. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Preste atención, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cuándo Dios pasa por alto nuestros pecados? ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos y cuando los confesamos, y cuando nos alejamos de ellos a través de la santificación o la santidad. Antes, no. Si no hay un arrepentimiento, si no hay un acto de confesión, entonces Dios no puede pasar por alto nuestros pecados. Él lo hizo entonces
con un propósito. El propósito era de que con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Cristo, Él, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, para glorificar a su Hijo Jesucristo, en otras palabras. Ese era el propósito, glorificar a su Hijo Jesucristo, porque como hombre fue el único que pudo quitar el pecado del medio de la presencia del Señor. Fue el único que hizo borrar nuestras faltas. Por eso la redención viene por medio de Él, mis amados. Por medio de su sangre. Por eso Él puede pasar por alto nuestros pecados. Pero ¿saben una cosa, mi amado? Esta ha sido la mente de Dios desde el principio. Esto no es algo nuevo. Esto no vino con Jesús. Esto está desde el principio. Dios se lo dio al pueblo de Israel con el propósito de que ellos entendieran cuál era el trabajo del Cristo, el Mesías. Vamos a mirar lo que sucedió en el pasado. Éxodo capítulo 12, versos 7 al 8. Permítanme aclarar algo. Para que nos pongamos en el periodo histórico, tenemos que Abraham era simplemente un grupo familiar. Luego tuvo a su hijo o a sus otros hijos, su grupo familiar, lo cual fue Isaac. Luego Isaac también se casó y tuvo a sus hijos, a Jacob y Esaú. Luego Jacob, el Señor le cambia el nombre a Israel. Tiene sus 12 hijos, su hija. Pero todo el tiempo Israel era un grupo familiar. Y venimos a un periodo de tiempo donde ellos están pasando una hambruna. Y pasando esta hambre, el Señor levanta a José. José es llevado a Egipto. En Egipto se convierte en el segundo al mando. Y él es quien trae a su familia para el pueblo de Egipto. Ahí en Egipto, según dice Génesis 46:3, él convierte el pueblo de Israel en una nación. Israel viene a convertirse en una nación estando en cautividad en Egipto. Después el Señor llama a Moisés. Y Moisés es el encargado de sacar toda una nación de la cautividad. Literalmente, esta palabra ya era para una nación, para un pueblo, no para una familia. Aquí Dios estaba alcanzando a un pueblo. Porque era ese pueblo que el Señor le iba a traer, ese Cristo, ese Mesías. Para ese pueblo era esta señal. Verso 7 y 8, Éxodo capítulo 12. Y tomaré de la sangre tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán de la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. De tal manera que Dios, para sacar a este pueblo de Israel con mano fuerte de la esclavitud egipcia, le mandó muchas plagas. Y esta es la última de las plagas, la décima, la de los primogénitos. Y Dios le da una orden al pueblo de Israel. Ok. Ahora, esta nación egipcia, yo la voy a condenar. Van a pagar el precio de su pecado, por cuanto no se han arrepentido. Faraón nunca se arrepintió del mal que hacía. Él sabía que lo estaba haciendo bien, pero no hubo arrepentimiento. Por cuanto no hubo arrepentimiento, el Señor toma una decisión y dice, ahora yo voy a sacar a mi pueblo. Pero para yo poder sacar a mi pueblo de la esclavitud, del pecado, de la figura del pecado que es Egipto, yo tengo que limpiarlos. Y la manera de limpiarlos es pasar por alto sus pecados. ¿Cómo voy a pasar por alto sus pecados? Y le manda a que maten a un cordero, que sacrifiquen a un cordero de un año. Luego que tomen esa sangre y lo pongan en los dos postes y en el dintel. Nunca le dio la orden de que pusiera esa sangre en el umbral, que es la parte de abajo, el threshold. Porque la sangre de ese cordero no se podía pisar, no era para pisarse. Pero les da una segunda orden y les dice, cuando estén en la casa, ustedes van a comer panes sin levadura. El pan sin levadura, mi amado, es la figura de tener una vida santa sin pecado. La levadura representa el pecado. Verso 13 del mismo Éxodo capítulo 12. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis.
y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. So, el Señor había determinado pasar por alto el pecado de aquellos que tuvieran la sangre, que estuvieran cubiertos por la sangre del Cordero. Verso 22 y 23. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo y untad en el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Preste atención a esta orden. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Al día siguiente se supone que ya el pueblo de Israel iba a partir para la libertad. Ya iba a quitar al mal del medio de su pueblo. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. La condición, mi amado, era permanecer dentro de la casa, estar dentro de la cobertura de la sangre y vivir una vida sin pecado. Mi amado, la condición para que nosotros seamos sacados de este mundo y llevados a la libertad, lo cual es la vida eterna, es permanecer dentro de la casa, permanecer dentro del Señor, dentro de la cobertura de la sangre, para que cuando venga el heridor no nos haga daño a nuestras vidas. Pase por alto nuestros pecados. Esto es una figura de lo que Jesucristo iba a hacer y está haciendo y seguirá haciendo hasta el día que Él vuelva. Pero hay que mantener su lugar, hay que mantenernos en la casa. El heridor pasaría por alto los pecados de todos ellos solamente por la sangre del Cordero. Usted se imagina si el heridor, lo cual es el ángel de la muerte, el diablo, hubiese entrado a una casa que tuviera la sangre del Cordero. ¿Quién se libraba en esa casa? Ninguno. Ahí no había ninguno que pudiera justificarse en sí mismo. Todos estaban llenos de delitos y pecados. Pero lo que los guardó de la muerte fue tener la sangre del Cordero. Tenemos que mantenernos. Mire esto. Preste atención. Ahora todos sus sentidos espirituales. Porque Dios los perdonó a ellos cuando inmolaron un animal. ¿Cuánto más el Dios y Padre Celestial nuestro nos perdonará a nosotros cuando el que inmolaron fue a su amado Hijo Jesucristo? Pero cuánto no más el Señor castigará a los que pisoteen la sangre de su Hijo. Porque no estamos hablando de la sangre de un cordero, de un animal. Estamos hablando de la sangre del Hijo. El que pisotee la sangre del Hijo, mi amado, no tendrá perdón en este siglo ni en el venidero. Él pasará por alto nuestros pecados por la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, mi amado. La condición es que nosotros quedemos en casa, permanezcamos en casa. No nos salgamos de la cobertura de esa sangre. El día que lo hiciéramos, ese día pereceremos. Lo otro es no comer pan con levadura, no vivir una vida con pecado. Ya lo dijimos, la levadura es figura del pecado. Lucas 12:1 dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Mi amado, el pueblo debe permanecer cubierto por la sangre, adentro, sin pecado y sin hipocresía, así como lo tuvo que hacer el pueblo de Israel. Igualito tenemos que hacerlo nosotros. ¿Saben por qué? Números 14:18 dice:
Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Mi amado, no se confunda. El heridor podrá pasar encima de tu vida y no hacer daño ni a ti ni a los que contigo están. Pero si nosotros nos salimos de esa cobertura, como mucha gente piensa que diciendo que son ignorantes van a recibir perdón del Señor, Padre amado, ninguno de ellos van a salir bien librados de ese juicio, porque Dios es el que pesa los corazones. Él no tendrá por inocente al culpable. La ignorancia no es excusa delante de Dios, porque Él no ignora realidad lo que hay dentro de nuestros corazones. Y mucho menos va a dar por inocente a uno que peque voluntariamente. Primeramente, quiero que sepa, mi amado, si no lo sabe ya, que Dios no acepta excusas de ninguna clase. Y lo segundo es que si nosotros no huimos de los malos hábitos, de los vicios, de las malas costumbres, eventualmente nos vamos a contaminar, no solamente nuestro corazón, sino también nuestra conciencia y eventualmente nuestro cuerpo. Mira esto, Gálatas 5:9, y un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura es suficiente para que nuestras vidas queden expuestas al heridor. Tú no vas a querer algo como eso. Mateo 6:23 dice, póngale cuidado lo poquito que se necesita. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Mire, un poquito de levadura. Basta con que tu ojo esté mal, mi amado, y ya Dios que lo sabe todo, considera que todo tu cuerpo está en tinieblas. Así es que si la luz que hay en ti, que tú dices tener, es la luz que tú piensas que te va a traer a la vida eterna, imagínate cuánto no serán las mismas tinieblas si nosotros creemos estar en luz. La naturaleza adánica nos enseñó a justificarnos en el pecado, a justificarnos a nosotros mismos, a culpar a los demás y aún a culpar a Dios de todo lo malo que nosotros hemos hecho. Pero mi amado, a Dios nadie lo engaña. Él conoce y discierne las intenciones de nuestro corazón. Y en el día del juicio va a salir a relucir una pregunta que curiosamente e intencionalmente el Señor la dejó puesta en su palabra para que nosotros no tengamos ni siquiera cómo justificarnos de ignorancia. Mira esto, Job 40, versos 7 y 8. Y le dice el Señor a Job, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Le dio opción. Él no le dio opción. Él está dando una orden. Y ahora viene la pregunta. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Mi amado, y nosotros lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿no? Nosotros somos los buenos. Todo el tiempo nosotros nos justificamos. Pero una vez más, esa es la naturaleza adánica, la cual nosotros tenemos que crucificar. ¿Cómo nosotros podemos culpar a Dios de todo lo malo que nosotros hacemos si Él es el único que nos puede justificar? Sin embargo, lo hacemos. Ni yo ni nadie se podrá justificar en el tribunal del Señor. Y nadie en verdad que esté en su sano juicio, en su juicio cabal, que sea un verdadero sensato, nadie va a querer el infierno como su morada eterna.
Ahora, no me malinterpreten. Yo oigo a tanta gente diciendo, hoy nos vamos para el infierno, hoy nos vamos para el infierno. Y anhelan irse para el infierno. Sinceramente, ellos no tienen su juicio cabal. Ellos no saben ni lo que están diciendo, no lo entienden. Son insensatos, hablan ociosamente. Nadie que tenga 5 dedos de frente, como decimos nosotros, que tenga un sentido, va a pensar que en el castigo como algo que se pueda disfrutar. Como nosotros no queremos entrar en la mente de los insensatos, ni queremos tampoco el infierno como una morada eterna, lo que nos resta hacer es voltear los ojos al Señor, el que puede librarnos del mal. Salmo 145, 17 y 18 dice: justo es Jehová en todos, no algunos, todos sus caminos, y misericordioso en todas, no en algunas, en todas sus obras. Preste atención porque esto es de valor para tu vida. Pero cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. El Señor está esperando por ti. Lo único que Él espera es que cuando tú lo busques sea de todo tu corazón, en espíritu y en verdad, con sinceridad en tus labios. Señor, yo pequé. Señor, yo fallé. Señor, esto me cuesta trabajo. Señor, todavía no he podido morir a esta situación en mi vida. Si tú no me ayudas, Señor, ¿qué será de mi alma? Pero hay que hacerlo, reconocer nuestro pecado, nuestra falta. No culpar al Señor. Señor, tú sabes que yo soy así, pero tú me amas. No, Señor. Él es justo y Él está cercano a los que claman a Él con humildad, no con arrogancia. A los que claman a Él en espíritu y en verdad, no con hipocresía. Así, mis amados, que esto es una decisión. Buscar a Dios es una decisión. La pregunta aquí es, ¿cuál es nuestra decisión? O lo culpamos a Él o lo buscamos a Él. Sepa, mi amado, que Dios no oculta su rostro de nosotros. Más bien nosotros lo ocultamos de Él. ¿Y cómo lo ocultamos? Fácil. Más fácil de lo que tú te imaginas. Con una vida de pecado y de hipocresía, ocultamos nuestro rostro del Señor. Ahora, ¿cómo nosotros andamos en santidad? Y aquí nosotros vamos a ver lo que es la unidad en el Espíritu. Salmo 15, del 1 al 5. ¿No conocen este salmo? ¿No lo leímos para empezar hoy? Unidad en el Espíritu. ¿Cómo? ¿Cómo andaremos en santidad? Y este es el salmista David diciendo: Jehová, ¿quién habitará en el cielo, en tu tabernáculo? Una pregunta como la que todos nosotros tenemos. ¿Quién estará en el cielo, Señor? ¿Quién morará en tu santo monte? Y el Señor le contesta y le dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo, el que no admite reproche contra alguno de su vecino, aquel a cuyos ojos es vil y menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, al que aún jurando en su propio perjuicio, en su propio daño, dice, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y jamás para Dios es jamás. Dios nos dio la respuesta que tanto anhelamos. El problema es si nosotros lo vamos a hacer o no. Nuestra decisión. Amados, Dios tiene un estándar muy alto. Así que yo debo alcanzar su estándar. Si Él es santo, 3 veces santo, pues mi amado, tú y yo tenemos que ser 3 veces santo también.
No te conformes con ser santo, no, sé santo, santo, santo. Aléjate de toda forma y especie de pecado, dice la Escritura. Nosotros no debemos ni podemos permitir manchas en nuestra integridad, ni pecado en nuestra vida. Ahora, ya vimos por la palabra que nosotros pecamos, es cierto, nuestros pies se ensucian, eso es cierto, una realidad, no lo podemos negar, está escrito, algo que nosotros no podemos evitar, ensuciarnos, ¿no? Pero podemos hacer algo al respecto. Primera de Juan 1:100 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cómo nosotros entonces podemos deshacernos de este pecado? Ya lo vimos, confesando el pecado, confesándolo. Así que Dios nos da una opción, acudir a Cristo para que Él limpie nuestro pecado. Miren esto, Juan 13, versos 5 al 10. Y esta es la historia de Jesús lavándole los pies a sus discípulos y dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Y Jesús le contestó, y preste atención a las palabras de nuestro Señor. Tu Señor te está hablando ahora y le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio. Ponga cuidado. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Había alguien que andaba con Jesús, caminaba con Él, comía con Él, predicaba con Él, sanaba con Él, oraba con Él, pero no estaba limpio. Todos nosotros sabemos quién es ese, Judas. Judas no estaba limpio. La única manera que yo pueda entenderlo es que él nunca reconoció su pecado. Él nunca lo confesó de su corazón delante del Señor. Él nunca admitió que estuviera equivocado. En otras palabras, no solamente tenía los pies sucios, pero también su corazón. Era un hipócrita. Ahí es donde tú y yo, mis amados, tenemos que cuidarnos. ¿Cómo estamos en nuestro corazón? No es venir a la iglesia lo que nos hace santos. No es tener una Biblia en casa lo que nos hace santos. No es escudriñar la Biblia lo que nos hace santos. Lo que nos hace santos es separarnos del pecado. Y si pecamos, reconocerlo y pedir perdón delante de Dios. Eso te hace un santo. Ir a la provisión, al Señor, para que te limpie, para que lave tus pies. Jesús es el único que puede lavarnos de las manchas de este mundo. Pedirle al Señor al final de cada día que nos limpie del pecado que cometemos debe ser una prioridad para nosotros. Una prioridad. Recuerda cada noche, mi amado, orar por todos aquellos pecados que hemos cometido, pecados de comisión, de acción, de injusticias, de acepción de persona, pecados que hayamos hecho por cosas que no provienen de la fe. Ahora, sepa y entienda que para cada ser humano, para cada alma, hay dos formas de ser lavados. La primera forma de ser lavado es lavar todo su cuerpo.
Jesús dijo, todo está limpio y vosotros limpios estáis. Como Dios nos lava todo nuestro cuerpo. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados de las riquezas, según las riquezas de su gracia. Apocalipsis 7:14, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido, y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Así que, mi amado, estamos hablando ya de la salvación per se. Somos limpios. Todos nosotros somos limpios por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre. Es su sangre la que nos lava. Era su sangre la que impedía que el devorador entrara a aquellas casas y matara a los que estaban allá adentro. La condición era que ellos tenían que quedarse dentro de la casa y vivir una vida sin pecado, comer pan sin levadura, una figura para nosotros. Ahora, nosotros ya estamos limpios, según dice la palabra. Todos los que hemos recibido al Señor y hemos emblanquecido nuestras ropas. ¿Qué nos resta? Lavar entonces ahora nuestros pies. Esta es la segunda manera de ser lavados. ¿Cómo entonces lavamos nuestros pies? Mira esto, Tito capítulo 3, verso 5. Y el Señor nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Juan 13:14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Mire esto, qué interesante. Estamos limpios por la sangre de Cristo. Eso es un gloria a Dios, un aleluya. Nos gozamos en eso. Ahora lo que resta es lavar nuestros pies. Hay dos formas de hacerlo. Una es a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Regenerar significa quitar algo muerto y poner algo nuevo, vivo. Eso es regenerar. Cuando una planta usted la corta, ella se regenera, vuelve a sacar algo vivo. ¿Cierto que sí? Igualito nosotros, por medio del Espíritu Santo, tenemos que ir creciendo en el conocimiento del Señor, en nuestra relación con el Señor. Regenerarnos por ese Espíritu, a través de la palabra de Dios. Y lo segundo es perdonando a nuestros hermanos. Si yo quiero que Dios me limpie mis pies y perdone mis pecados, yo debo, dice la Escritura, perdonar los pecados de mis hermanos. Por eso para la Santa Cena el Señor dice, si alguien trae una ofrenda, primero vamos con la ofrenda porque hay dos maneras, la ofrenda y la Santa Cena. La ofrenda del Señor dice, si alguien tiene una ofrenda para el Señor y tiene un conflicto con un hermano, deje su ofrenda a un lado, vaya y póngase de acuerdo con su hermano, perdónele las ofensas, lávele los pies a su hermano, entonces tráigame la ofrenda delante de mí. Si no, esa ofrenda no está limpia, no la voy a recibir. Y lo segundo es la Santa Cena. Antes de nosotros tomar la Santa Cena, el cuerpo del Señor, hacer el recordatorio, el Señor nos pide tener en cuenta al resto del cuerpo de Jesucristo. De la misma manera, dice, mire esto, tenga cuidado, no tome la Santa Cena si no te has puesto de acuerdo con tu hermano, con el resto del cuerpo, si no lo has considerado, si no no le has pedido perdón. Porque mucha gente toma la Santa Cena sin ponerse en paz con su hermano y dice, algunos están enfermos, otros hasta han muerto. O sea que Dios toma esto como algo bastante serio. Esto que les voy a decir, ustedes ya lo saben, que el pecado trae consecuencias. Yo nada más quiero recordárselo. Porque a nosotros suele olvidarnos, el diablo se encarga de hacernos olvidar que nosotros podemos escoger cómo fallarle al Señor. Fácil, tú escoges como tú quieras fallar al Señor, tú lo puedes hacer. Lo que no puedes escoger es cómo pagar las consecuencias de Él. Ahí el diablo va a hacer contigo como Él quiere. Y por esa causa
esto que voy a hablar es serio. Hay mucha gente hoy en día, y muchas iglesias, que están predicando evangelios moralistas y emocionalistas. Y a mucha gente le hace falta que le hablen de las emociones, de la moral, de los sentidos, de las sensaciones. Y eso es una trampa del diablo. ¿Saben por qué? Porque a través de esas predicaciones emocionalistas, el diablo lo que quiere es dejarnos a nosotros entender que debemos arreglar las consecuencias del pecado. Dios tiene misericordia de ti, no te preocupes, todo está bien, haz esto y entonces esto no te va a pasar. O sea, reparar las consecuencias del pecado. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, vamos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y su mensaje, nosotros nos damos cuenta que el evangelio que Él predicó fue un evangelio donde Él exhortaba a su pueblo a lidiar con el pecado, no con las consecuencias. Si tú quitas la raíz del problema, ya no vas a tener más el problema. Ahí, mi amado, esto es cuestión de valentía. ¿Qué tus oídos quieren oír? ¿Emociones, moralismo? ¿O tú quieres quitar y erradicar la levadura de tu vida? Piénsalo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Si el pueblo de Israel hubiese comido pan con levadura, quebrantando la palabra del Señor, ni siquiera la sangre del cordero les hubieran pedido a ellos recibir al devorador. El diablo hubiera entrado ahí, el ángel de la muerte hubiera entrado y por desobedientes, por hipócritas, los hubiera consumado. A todos ellos, justos e injustos. Al que dentro de esa casa hubiera fallado contra el Señor y a los demás que estaban ahí. Porque cuando el heridor entra, mi amado, él entra a acabar con lo que tiene. Él quiere acabar con todo el mundo. Él quiere acabar contigo, él quiere acabar conmigo, él quiere acabar con tu familia. No lo pienses dos veces. Entremos en la obediencia al Señor y entonces veremos la mano del Señor en nuestra vida. Pero es necesario lidiar con el pecado. Ir a la raíz del problema. No dejemos que el diablo nos engañe y por favor no nos engañemos nosotros mismos. Oiga esto, por favor. Dios no va a actuar en las consecuencias si yo no remuevo la causa, lo cual es el pecado. Dios no va a actuar en las consecuencias si yo todavía sigo como practicante del pecado. Mira esto. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué pasa si lo que nosotros sembramos es pecado? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué pasa si yo siembro pecado? Voy a tener como resultado la muerte. Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia, después de haber sido concebida, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mi amado, no se engañe. La lucha de nosotros es contra el pecado, no contra las consecuencias del mismo. Si estás pasando por una situación, escudriña tu vida, escudriña tu alma y encuentra cuál es la raíz del problema. Hazte cargo de él, preséntaselo al Señor. El problema es solamente nosotros encargarnos de las consecuencias. Es que nos pone en la posición de Judas, unos hipócritas, que no queremos reconocer que todo eso que estamos viviendo es porque algo está mal dentro de nosotros. Queremos limpiarlo de afuera, como decían los fariseos. Se preocupan mucho de lo de afuera, pero por dentro son sepulcros, dice el Señor. No queremos admitir el pecado en nuestras vidas. Nos cuesta trabajo. Mi amado, no le cueste mucho trabajo. El que se humilla a Dios lo exalta. Es que tú no tienes que andarle confesando a todo el mundo tu falta. Es al Señor.
a Dios en el privado, en tu casa, allá en ese lugar donde tú te encuentras con Él para tener intimidad y comunión con Él. Hazlo ahí, de rodillas, humíllate y el Señor entonces te exaltará. Para terminar, mi amado, este mensaje, quiero hablarles como a hijos verdaderos de Dios. Mi amados, es importante para cada uno de nosotros abandonar toda forma de pecado. Si tenemos a Cristo, vivamos como Él se lo merece. Porque Cristo es 3 veces santo. Vivamos una vida santa. Y porque Dios es santo, mi amado, nosotros no podemos vivir en el pecado. Mira esto, 1 de Juan capítulo 3, verso del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste a nuestras vidas, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Será esta una realidad de nuestras vidas? Pues purifiquémonos de todo pecado que nos asedia, como dice la Escritura, para que Dios pueda hacer morada en cada uno de nosotros, morada de Dios en el Espíritu. Inclinemos nuestros rostros. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Como siempre, Señor, y tan necesario para nosotros, tú hablas a nuestra alma. Señor, hablas a lo más profundo de nuestro ser. Sin engaños, sin mentiras y sin rodeos, Señor, tú hablas claramente a cada uno de nosotros para que combatamos el pecado, que es lo que nos separa de ti, Señor. Pero obviamente nuestra carne se estremece y se sacude, Señor, con estas palabras fuertes. Te rogamos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, que no tomemos a pecho estas palabras, Señor, para que las emociones no nos dejen, Señor, recibir el mensaje por el cual tú nos has hablado en el día de hoy. Por el contrario, que tomemos estas palabras en el Espíritu, Señor, para que las pongamos por obra, para que habiendo sido redarguidos, Señor, nosotros abandonemos toda especie de pecado que haya en nosotros. Y siendo, Señor, limpios de todo pecado, Señor, no nos reste sino limpiarnos los pies cada día delante de tu presencia, Señor. Padre, también te damos gracias por tu bendita provisión, Señor, porque a través de la muerte de tu Hijo Jesucristo, Señor, has quitado el peso más grande de sobre todos nosotros, el pecado, Señor, que nos separaba de tu presencia. Ahora, Señor, ayúdanos a limpiarnos diariamente, Señor, nuestras faltas delante de ti y también con nuestros hermanos. Señor, que tu palabra more en abundancia en nuestros corazones para que ella nos ayude a lavarnos, como dice tu palabra, a través de la regeneración de tu Espíritu, Señor. Que tu palabra, Señor, more abundantemente en nuestros corazones, Señor, para que podamos combatir el pecado, Señor, que se camufla y se esconde, Señor, de tantas maneras, y que por la ignorancia nuestra de tu palabra, Señor, agraviamos a tu amado Hijo Jesucristo, Señor, cayendo en el pecado y faltando a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta hora, porque entendemos que un día estaremos delante de tu presencia y seremos juzgados por toda la extensión de tu palabra, Señor, de principio a fin. Completa, Señor, en cada uno de nosotros aquello que haya falta, Señor, para que alcancemos la estatura de tu amado Hijo Jesucristo. Y, Señor, sobre todas las cosas, ministra a aquellos nuestros hermanos que hoy no pudieron estar con nosotros, Padre, y a todo lo que este mensaje, Señor, pueda alcanzar. Tráelo, Señor, prontamente a tus pies, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, saludados los unos a los otros en el amor del Señor.